Buenas noches a todos y bienvenidos al conversatorio de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema de hoy es Ecología de ecosistemas andinos impactados, desarrollos y desafíos. Hoy contamos con la participación de dos invitados quienes conversarán sobre este tema durante los primeros 40 minutos y los últimos 20 minutos serán destinados a las preguntas de la audiencia. Les pedimos que, por favor, nos envíen sus preguntas por el chat, por Zoom o por Facebook Live, y después, cuando estemos en la ronda de preguntas, voy a leer esas preguntas y se las voy a comunicar a los ponentes. También les pedimos que, por favor, mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante el evento para evitar interrupciones. Hoy contamos con la participación de dos invitados, el doctor Raúl Loaiza y el doctor Óscar Aguinaga. El doctor Raúl Loaiza es doctor en Ciencias por la Universidad de Ámsterdam, Holanda, y biólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él se ha dedicado a estudiar el efecto de metales y aguas ácidas en ecosistemas acuáticos y el uso de bioindicadores y biomarcadores para evaluar la calidad del agua. En la actualidad investiga los efectos del cambio climático en la acidificación de cabeceras de cuenca y su impacto en la biodiversidad y calidad de recursos hídricos, y formas de remediación mediante pantanos artificiales y especies vegetales nativas. Él es docente, investigador y coordinador del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Óscar Aguinaga es doctor en Biotecnología Ambiental por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y biólogo magíster en Microbiología por nuestra Casa de Estudios, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sus investigaciones se centran en conocer los mecanismos de los microorganismos para atenuar el impacto producido por diversas actividades humanas. Sus últimas publicaciones describen el rol del componente biológico en los procesos de remediación natural de humedales impactados por drenaje ácido de mina. Él es docente, investigador y gestor operativo de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenidos Raúl y Óscar, gracias por su participación en el evento de hoy. Los escuchamos. Gracias, Víctor. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Hoy día más que todo es escuchar un poco más a Raúl que a mí, porque ya conmigo hemos conversado bastante, y aparte aprovechar que tenemos a Raúl aquí, que gentilmente nos ha dado su tiempo, para conversar un poco sobre este tema, ¿no? El tema de contaminación, de este tipo particular de ecosistemas. Y bueno, empezar primero para Raúl, que nos cuentes un poco de ti, y tal vez tu trayectoria, y bueno, tú eres biólogo, yo también soy biólogo, y por qué tantas cosas que podemos habernos dedicado en la biología, dedicaste justamente a esto, ¿no? Hola, Óscar. Mira, en realidad uno nunca planifica cómo es que van a salir las cosas, ¿no? Son oportunidades que surgen en el camino por influencia de situaciones diversas, a veces personas que te marcan, ¿no? En cierta etapa. Y yo podría decir que en este caso siempre tuve claro que quería combinar el trabajo de campo con el de laboratorio, ¿no? Nunca fue mi idea permanecer mucho tiempo, para empezar, en Lima, ¿no? Siempre quise buscar algo que me alejase, que me permitiese ir al campo, sobre todo a la sierra, ¿no? A los Andes, que desde muy pequeño visité y que, digamos, tenía una fuerte influencia en mí. Y entonces traté de imaginar una manera en la que podía sentirme más libre en mi trabajo, ¿no? Y sentir esa libertad, digamos, en el medio del silencio, ¿no? En el medio de la nada, en realidad, como en la Puna, ¿no? O en la cordillera de los Andes, donde realmente uno aprecia el sentido de la vida, de la naturaleza. Y qué mayor privilegio que poder trabajar y ganarse la vida haciendo eso, ¿no? Sin el estrés de la ciudad. Entonces, yo empecé mi formación en bioquímica en la Universidad Cayetano Heredia. Hice, de hecho, mi tesis de pregrado en el estudio de enzimas antioxidantes de Trypanosoma cruzi, que no tiene nada que hacer con lo que hago ahora, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de ir a hacer una pasantía de año y medio aproximadamente al Laboratorio de Química Ecológica en la Universidad de Chile,
que está a cargo del doctor Hermann Niemeyer. Y ahí me di cuenta que era posible combinar las cosas que yo sabía de bioquímica con un problema que ocurría en el campo. En este caso era un problema de las plagas, de los cereales. Entonces se abrió un panorama un poco más interesante para mí, y que me permitía poder identificar y buscar preguntas donde yo pudiese aplicar este conocimiento acá en el Perú. Evidentemente, cuando regresé de esa estadía, estamos hablando del año 2000, nadie hacía esto acá en el Perú, tampoco en Cayetano. Continué mi trabajo en el Instituto de Medicina Tropical, donde yo me había formado, ¿no? por la tesis que te cuento de licenciatura. Y luego se presentó la oportunidad de realizar un proyecto con bioindicadores, con moluscos, con bivalvos, con unas almejas de agua dulce de Satipo, como indicadores de metales y de pH. Fue un proyecto financiado por una empresa minera que generosamente dio un donativo a la universidad y que nos permitió abrir el laboratorio de ecotoxicología. Estoy hablando del año 2004 aproximadamente, ¿no? 2003, 2004. Y en ese momento empezó el trabajo en bioindicadores, ¿no? Claro, la primera experiencia fue la de los bivalvos, ¿no? Que salió muy bien, fue muy interesante, se publicó un buen artículo. Y luego cayó en mis manos un trabajo donde utilizaban macroinvertebrados, la comunidad de macroinvertebrados como un sensor, como un indicador de las condiciones de la calidad del agua, ¿no? Entonces, eso me estimuló mucho y me hizo pensar que aquí podía hacerse algo exactamente igual, teniendo en cuenta la diversidad de ecosistemas acuáticos que tenemos y obviamente la biodiversidad, ¿no? La riqueza macrofauna acuática. Entonces, por supuesto, me puse a leer, escribí un pequeño proyecto para Concitec, estoy hablando del año 2005, cuando Concitec había unas convocatorias que se llamaban PROCIT y PROCOM, y las de PROCIT daban 30.000 soles, ¿no? Y eso para mí pues era una fortuna, ¿no? Haber ganado uno de estos proyectos. E incluso como anécdota recuerdo que el Concitec te daba el dinero, o sea, yo tenía 30.000 soles guardados en el cajón de mi casa, ¿no? Podría haber abierto una cuenta en el banco, qué sé yo, ¿no? Pero eran proyectos adjudicados directamente a tu nombre. Pero bueno, con ese proyecto movilizamos a un grupo como de 8 investigadores de la universidad que estudiaron roedores, aves, plantas, algas y macroinvertebrados. A la zona de la Cordillera Blanca, era mi primer proyecto ahí, estoy hablando del año 2005, 2006, y desde ese momento se sucedieron nuevas oportunidades, colaboraciones con una serie de instituciones, con el Instituto de Montaña, con quien todavía trabajamos, con la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, en fin, y fue realmente y sigue siendo una experiencia muy interesante. Actualmente tengo a cargo un par de proyectos muy bonitos que buscan, primero, evaluar la vulnerabilidad de las cuencas glaciares al cambio climático, algo de lo cual podemos hablar después, y luego cómo estos cambios ambientales generados por el cambio climático pueden afectar estos reservorios de biodiversidad, ¿no? Que existen en nuestros ecosistemas acuáticos de gran altitud, y que son poco estudiados en realidad, porque bueno, son lugares bastante extremos, ¿no? Para trabajar, para llegar, para desplazarse, pero ha sido muy gratificante a lo largo de todo este tiempo, y lo mejor es que uno siente y se da cuenta que a punta de esfuerzo arma una red de contactos, una red académica importante que va dando frutos, ¿no? A través de los tesistas, a través de colaboraciones, a través de fondos, de equipamientos, y bueno, y uno sobrevive así, haciendo lo que le gusta, ¿no? Así es que es cierto lo que tú dijiste al comienzo, uno podría haberse dedicado a tantas, muchas otras cosas. A mí me ofrecieron 2 veces hacer el doctorado, me ofrecieron becas para irme a hacer el doctorado en temas
de medicina tropical, parasitología molecular, celular, etcétera, y yo decliné, yo no quise tomar esas becas porque sentía que no era lo que me motivaba. Probablemente lo hubiese hecho bien y tenía buenas cartas de recomendación y tenía una tesis en eso, pero no era realmente lo que a mí me motivaba. La verdad me tomó mucho tiempo conseguir la beca para hacer mi doctorado en lo que yo quería. De hecho, yo fui aceptado en la Universidad de Ámsterdam para hacer el doctorado en el año 2005 aproximadamente. Y recién empecé mi doctorado en el 2004. O sea, me tomó muelas realmente conseguir el financiamiento. Pero bueno, o sea, lo conseguí al final y ya listo, ¿no? O sea, y ahí uno va avanzando. Así es que eso, ¿no? Un poco, ese es el resumen de esta aventura. Claro, sí, yo recuerdo ese laboratorio de ecotoxicología en el sótano del IT, ¿cierto? Donde, Claro, donde estaba. sí, Y yo estábamos me en la acuerdo época de que, moda. claro, que, y también me acuerdo haber visto por primera vez el curso en el catálogo de cursos de ecotoxicología, porque antes, bueno, lo más cercano era toxicología que lo dictaban los farmacéuticos, ¿no? Y que era un muy buen curso, pero ecotoxicología era relativamente, bueno, bastante nuevo, sobre todo en Cayetano, que cuando salió ese curso, que por cierto llevé también. Eh, Sí, es verdad, es cierto, sí, 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 ese curso se empezó a dictar en 2005. Y sí, por supuesto, yo me acuerdo, tú llevaste el curso y lo abrimos un poco pensando en la línea de investigación que estábamos abriendo en la universidad. Y el curso luego cambió de nombre, pero ha seguido siendo básicamente el mismo y se ha venido dictando ininterrumpidamente, como digo, por 15 años, ¿no? O sea, es un curso, y es un tema que siempre interesa, ¿no? Que a pesar de ser, de ya tener 15 años, sigue siendo, digamos, novedoso y sigue atrayendo mucho interés, ¿no? Sí. sí, definitivamente. Y es un tema que vamos a tocar ahora también cuando hablemos de bioindicadores. Mm. Antes de eso, quería ya enmarcar el tema porque estamos hablando de un ecosistema en particular, ¿no? Que son altandinos. Y esa es una pregunta que quizás no te he hecho antes, ¿no? El tema de contaminación, pues en el país hay en todos lados, ¿no? Pero hablando ya de temas de la sierra, que me indicas que gusta trabajar ahí, ¿qué particularidades podrías tú definir de ese ecosistema? Y sobre todo, ¿qué amenazas hay? Porque de repente es un tema de biodiversidad, es sensible a algunas cosas. ¿Qué nos podría decir de eso? Sí. Bueno, lo primero que puedo decir es que en las cumbres, en las montañas, se origina la vida, ¿no? Todos dependemos en la costa, de alguna manera, de una fuente de agua que nace en los Andes. Y por lo tanto, son ecosistemas que debemos proteger y sobre los cuales debemos pensar siempre y reflexionar. Esa es una pregunta que le hago muchas veces a mis estudiantes cuando, por ejemplo, del curso de Introducción a las Ciencias Ambientales y les digo, ¿de dónde viene el agua que tomas? ¿No? Todos los días, con la que te bañas, cocinan en tu casa, lavan tu ropa, qué sé yo, o que utilizas en cualquier servicio público, ¿no? Y muchos no lo saben, o sea, no saben dónde nace el río Rímac, en qué laguna, a qué altitud, y cómo ocurren o dónde nacen otros grandes sistemas hídricos, ¿no? Entonces, la sierra y los Andes, digamos así, ¿no? La zona altoandina, eh, tiene características que le son únicas. Nosotros en particular, nos ubicamos en una latitud que es muy particular. Nosotros estamos muy cerca al Ecuador y además de ello tenemos cumbres muy altas, ¿no? Huascarán está por encima de los 6.800 metros. Entonces, ese efecto de latitud y altitud configura un escenario muy particular, donde, por ejemplo, incide una radiación ultravioleta muy fuerte, una de las más altas del planeta y que crean un escenario, como digo, una situación que hasta podría ser extrema, ¿no?
Todos los ecosistemas alpinos, digamos, por encima de los 3.500, 4.000 metros, suponen una serie de características propias como disminución de la concentración de oxígeno, de nutrientes, muy baja temperatura, etcétera, ¿no? Que además tiene una influencia que ha sido amplísimamente estudiada y publicada sobre la diversidad acuática, pero si a esto se le suma, por ejemplo, el efecto de una serie de fenómenos que se dan producto, no del hombre, sino de procesos naturales, geológicos. Entonces, tenemos un cóctel de condiciones espectacularmente extremas, ¿no? Y me refiero a la radiación, me refiero a los drenajes ácidos de roca, a la movilización de grandes cantidades de metales, a los sedimentos, a los lechos de los ríos, de las lagunas, a las aguas, y que impacta de manera muy, muy fuerte, no solamente en la biodiversidad, en la estructura de las comunidades, sino también en las cadenas productivas, desde muy pequeña escala hasta gran escala. Estas aguas muchas veces son la única fuente de muchas comunidades, centros poblados, y no tienen otra manera de abastecerse. eh, con estas aguas se riegan tierras, ¿no? Y entonces hay un riesgo, por supuesto, de contaminación, hay un riesgo de efecto sobre la salud, pero también en la agricultura, en la ganadería, y eso supone una pérdida de la calidad de nuestros productos. A veces eso no lo percibimos o no lo pensamos a pequeña escala, ¿no? En una parcela, pero por ejemplo, las aguas del río Santa que reciben aguas de varias decenas de tributarios desde que nace en la laguna Conococha hasta que desemboca en el mar. Y tributarios que traen consigo no solamente en algunos casos aguas ácidas, producto de drenajes naturales de roca, no necesariamente de minería. En algunos casos sí, relaves abandonados, pero también residuos domésticos, aguas negras, de camales, por ejemplo, desagües, basura. Y las aguas del río Santa son utilizadas para el proyecto, la irrigación Chavimochic, ¿no? Entonces, eso supone una gran preocupación, un gran riesgo para la calidad de nuestros productos y de la economía, ¿no? Entonces, estudiar lo que ocurre en las partes altas de la zona andina vale la pena, es decir, es algo sumamente relevante. Estos ecosistemas ayudan a regular los ciclos hídricos, a almacenar agua, a purificar el agua, son reservas de carbono y son albergue de reservorios de una biodiversidad extraordinaria, ¿no? Que sostienen una cadena trófica súper diversa. Y como digo, y creo que es así, es el origen de la vida, ¿no? Eh, pero claro, a la vez son ecosistemas, digamos, digamos, son extremos, no cualquiera llega ahí, hay problemas, digamos, muchas veces de acceso, el clima puede ser muy variable, en fin, pero digamos, estas zonas merecen, ¿no?, nuestra atención en cuanto a caracterizar, entender los procesos que ahí ocurren, ya les digo, procesos geoquímicos, biogeoquímicos, son lugares, laboratorios naturales extraordinarios. Oscar, tú has hecho un doctorado y has publicado en temas de remediación, microbiología, microorganismos relacionados a metales, etcétera. Y esta es una zona única, digamos, para estas exploraciones, para estas investigaciones. Entonces, por donde uno lo vea, es relevante, ¿no? Trasladar la mirada hacia estos ecosistemas, ¿no? Sí. Claro. Estoy pasando imágenes mientras que nos conversas. Ahí hay Sí, unas fotos de unos por bofedales. ejemplo, esas imágenes, claro, son de unos bofedales en la zona de Chuschi, en Ayacucho, ¿no? Donde tuvimos un proyecto sobre gestión comunitaria, ¿no? Y seguridad hídrica
Ahí también hicimos evaluación de calidad de agua con macroinvertebrados, aplicamos índices bióticos de calidad de agua. Fue un trabajo muy, muy bonito, ¿no? Sí. Claro. Bueno, yo cuando veo esto pienso en algo, pienso en lo que es carbono, ¿no? Los bofedales como ambientes para conservar carbono y por otro lado el carbono que liberamos y lo que está ocurriendo con el cambio climático, ¿no? Yo he visto fotos bastante dramáticas de el cambio que está habiendo en el paisaje, pero me imagino que tú lo has visto más en detalle, ¿no? Los últimos años, cómo está afectando esto a este tipo de ecosistemas. Sí, sí, claro, por supuesto. Yo he desarrollado un interés particular por este fenómeno llamado drenaje ácido de roca, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad el principio es el mismo que ocurre cuando hay exposición de desmontes mineros o desperdicios producto de estas actividades extractivas. Hay exposición a la atmósfera, o sea, hay un proceso de intemperización, de oxidación, de lixiviación, de meteorización, que ayuda a remover metales, ¿no? Crea situaciones o genera ácido, que es el medio ideal para la remoción de esto y transporte y movilización de estos metales. Y he podido ver a lo largo de los últimos, como les digo, 10, 15 años, cómo es que el retroceso glaciar, por ejemplo, ha permitido la exposición de rocas muy mineralizadas. Esa es otra cosa que debemos siempre pensar, ¿no? O recordar. Somos un país minero, dependemos de nuestros metales, ¿no? La economía depende de nuestros metales en gran medida, lo cual es una bendición, porque somos primeros productores a nivel mundial de zinc, de plomo, qué sé yo, probablemente de plata, de cobre. Pero esa minería polimetálica y esa geología tan rica a la vez es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Porque cualquier explotación que se lleve a cabo en una zona, por ejemplo, donde hay abundancia de rocas piritosas, sulfurosas, ferrosas, va a conllevar inevitablemente y de forma natural a la producción de ácido, ¿no? Muchas mineras se encuentran con este problema, en fin, tienen que invertir grandes cantidades de dinero para evitar pues cualquier tipo de daño o impacto ambiental, pero en la naturaleza esto viene ocurriendo obviamente desde que la Tierra se formó. Y en el caso de nuestra Cordillera Blanca, sabemos que en los últimos 40 años ha habido un retroceso sumamente importante que ha dejado al descubierto estas rocas, como digo, mineralizadas, que al oxidarse producen ácidos, ¿no? Y luego movilización y arrastre de metales a las cabeceras de cuenca, es decir, a las lagunas, y de las lagunas a los ríos. Entonces, esto obviamente genera un impacto del cual había estado yo conversando. Entonces, hay un deterioro importante. Ahora, se suman otros factores, ¿no? Uno es la temperatura, por ejemplo, obviamente de la atmósfera que está produciendo este retroceso, este derretimiento de los glaciares, eh, la presencia de partículas en el aire, el black carbon, ¿no? Que incrementa la capacidad de absorber energía, ¿no? Del sol y almacenar calor y derretir los glaciares, ¿no? Y otros factores, ¿no? que aceleran este proceso. Lo que se estima es que, o sea, esto ha venido ocurriendo desde siempre. El retroceso glaciar, ¿no? Ha ocurrido toda la vida, o sea, no en la medida que vemos ahora, por supuesto, de manera que estos drenajes siempre han existido, ¿no? Pero se estima que bajo las condiciones actuales de cambio climático, esto podría acelerarse, y de hecho en muchos lugares del Perú hay nevados que han desaparecido y otros que están muy próximos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo he visitado muchas veces, quizá muchos de ustedes también, el glaciar Pastoruri, ¿no? Pastoruri está desapareciendo, está languideciendo poco a poco. Si uno ve fotografías de hace 30 años, más o menos, 35 años, veíamos una masa glaciar
predominante, ¿no? Con una gran cobertura, lo cual ahora, digamos, no se ve, es un glaciar partido, ¿no? Y que ha generado la exposición de roca, y es sorprendente cuando uno visita estos lugares, el color de las rocas es como la de un clavo oxidado, ¿no? Y si uno no tiene cuidado con la manipulación de las muestras, del agua, las manos se te pelan, porque ese es un pH, por ejemplo, en Pastoruri nosotros hemos estado este año en febrero, y el pH es menor a 3, ¿no? Entonces, son condiciones muy ácidas, pero el origen es natural, o sea, es un origen geológico, producido por la propia roca, ¿no? Ahora, los bofedales que tú mencionabas son ecosistemas que ayudan a mejorar las condiciones de esta acidez, porque hay un consorcio bacteriano, de bacterias sulfatorreductoras, algunas oxidadoras, etcétera, que ayudan justamente a precipitar estos metales, ¿no? En forma de sulfuros, o a oxidarlos y precipitarlos como oxidróxidos, ¿no? Y hay plantas que tienen la enorme capacidad de hiperacumular estos metales, lo cual es una gran ventaja, y que se utilizan también para los pantanos artificiales, ¿no? Los wetlands, que tienen muchos diseños, por ejemplo, en la zona de Huaraz, que es la que yo más conozco, y han sido sumamente eficientes. Entonces, lo que ocurre, como digo, en las cabeceras de cuenca, y más aún ahora con el cambio climático, son modelos que al estudiarlos nos permite conocer estos mecanismos que podemos replicar después como una solución a estos problemas. Finalmente, las aguas que vienen contaminadas o acidificadas desde las cabeceras, finalmente llegan a las ciudades, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Huaraz está en una situación crítica. Huaraz se abastece de una cuenca, que es la cuenca de Quilcay. Quilcay tiene 3 microcuencas o subcuencas, ¿no? La de Shayap, la de Quilcayhuanca y la de Cojup. Cojup trae agua de la laguna Palcacocha, ¿no? Que es agua limpia todavía. Pero Shayap y Quilcayhuanca están contaminadas seriamente desde hace muchísimos años. Y digo seriamente porque el pH está entre 3 y 4. El problema va a ser en algún momento cuando el agua de Palcacocha no se pueda aprovechar, o se termine, o algo ocurra, y no va a haber más remedio que usar el agua de Shayap y de Quilcayhuanca. Y la empresa, la EPS Chavín, que procesa el agua, es la planta potabilizadora, no se va a dar abasto para tratar las aguas ácidas de estas microcuencas, ¿no? O subcuencas, perdón. Entonces, ahí, por ejemplo, uno puede pensar en soluciones basadas en la naturaleza, o adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Basada en naturaleza, que es justamente imitar, proteger, conservar los bofedales, las turberas, los humedales naturales en las zonas altas, ¿no? Que cumplen esta función de purificación, limpieza. Entonces, sí, son varios los impactos que se dan en esta zona. Es una zona muy vulnerable, pero a la vez son muchos los aprendizajes que podemos recoger para aplicarlos, ¿no? En tecnologías o infraestructura verde, que se le llama, ¿no? O una combinación de infraestructura gris y verde, ¿no? Para ayudar un poco a paliar estos impactos. Claro. Sí, es cierto. O sea, si hablamos, por ejemplo, de un drenaje ácido natural con un bofedal al costado, estamos hablando de dos sistemas que han evolucionado juntos, así que tienen años de evolución, de adaptación uno con el otro, y tenemos procesos biológicos que han tomado años y que han logrado tener procesos naturales de remediación, por ejemplo, que es un desperdicio que no los utilicemos, que no los entendamos primero y que no los podamos aplicar luego, ¿no? Correcto. Mencionabas, cuando estamos más o menos haciendo el tema del evento, yo te mencioné que teníamos que hablar de drenaje ácido de roca, drenaje ácido de mina, y me indicabas que también había que hablar un poco de la valoración económica de la valoración del impacto de estos tipos de problemas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Sí, mira, esto es algo que creería que no ha sido todavía muy estudiado, pero me parece que es una fuente
inmensamente rica de información. Fíjense una cosa, justamente lo que hablábamos hace un momento de Chavimochic, ¿no? Eh, Quienes han diseñado este gran proyecto de agroexportación han calculado, digamos, el rendimiento por hectárea, ¿no? Y cuánta agua se requiere por cada hectárea, y se sabe perfectamente en un año qué es lo que te produce cada hectárea. Es decir, qué sé yo, paltas, pimientos de piquillo, espárragos, cítricos, mangos. O sea, se sabe perfectamente cuánto rinde esa tierra y al final, obviamente, haciendo sumas y restas, hay una ganancia. Pero ¿qué ocurriese si es que el agua es de mala calidad? Obviamente los productos también lo van a hacer. La tierra se va a empobrecer, se va a intoxicar y entonces esa producción va a perder valor. Entonces, esto lo podemos, digamos, apreciar en una escala de esa magnitud. Estamos hablando de un proyecto de agroexportación. Pero lo mismo podemos hacer a pequeña escala. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la parte alta de Huaraz con un humedal artificial que estamos reflotando y que estamos, digamos, optimizando, ¿no? Para que sea más eficiente en el tratamiento de aguas ácidas, justamente que vienen desde la quebrada Shayab que mencionaba yo hace un momento. Y los pobladores y los miembros del comité de regantes me comentaban desde un inicio que mucha gente había abandonado su tierra, por ejemplo. Se habían ido a la capital a dedicarse a, qué sé yo, trabajo en la construcción o en cualquier otra cosa, ¿no? Pero se había abandonado la tierra porque, claro, el agua no era de calidad, es una agua ácida y ya la tierra no rendía y no salía cuenta de dedicarse a esto, ¿no? Entonces, em, y yo me pongo a pensar, si yo pudiese calcular eh, cuánto vale, por ejemplo, la función de un humedal, o sea, calculando, por ejemplo, los servicios ecosistémicos, ¿no? ¿Cuánto valen los servicios ecosistémicos? ¿Cuánto vale, por ejemplo, el metro cúbico de agua que yo produzco en buenas condiciones, digamos, es una calidad que va de acuerdo a los estándares de calidad ambiental, ¿no? O sea, agua buena para el riego, para bebida de animales, ¿no? ¿Cómo puedo calcular yo el valor de ese metro cúbico de agua con respecto a lo que va a producir esa tierra? ¿No? Y si yo pudiese valorar eso, si yo pudiese calcular eso, también podría saber cuánto voy a perder o en cuánto se va a ver afectado, digamos, una persona que es dueña de una tierra, ¿no? De algunas parcelas, etcétera, donde produce tubérculos, en fin, si es que el agua que utiliza está contaminada. ¿Correcto? Entonces, a mí me parece que esa valoración no se hace, o de repente me equivoco, pero creería que no se tiene mucho conocimiento de cómo calcular exactamente eso. O sea, sí podemos calcular cuánto vale la tierra, podemos calcular cuánto vale un cultivo, la semilla, el abono y cuánto vale al final el producto puesto en la mesa de una casa. Eh, Ahora, el agua, ¿cuánto cuesta? ¿O en cuánto impacta que esta agua tenga plomo o tenga cadmio o tenga ácido? Entonces, la valoración finalmente del agua, en este caso, serviría también para valorar la función que realizan estos ecosistemas. Un poquito, digamos, dentro de la lógica de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Y además pensando un poco, y eso es algo que yo siempre a mis alumnos, digamos, les comento y les hago hacer el ejercicio, es cómo nosotros podemos calcular el daño que se hace cada vez que se contamina un ecosistema, un cuerpo de agua, ¿no? Una industria X, una empresa que tiene un efluente tóxico, bueno, viene, qué sé yo, el Ministerio del Ambiente, o viene la Autoridad Nacional del Agua, o viene la OEFA, ¿no? Calcula, mira y sanciona. Listo. La pregunta es, esa multa, esa sanción, es administrativa, hay una calculadora que te ayuda a saber si es que lo que le estás
imponiendo como multa satisface, digamos, el verdadero impacto ecológico que eso ha tenido, ¿no? En el corto y largo plazo. En fin, o sea, es un tema apasionante y yo creo que este tema de los servicios ecosistémicos, del agua, de los mecanismos de remediación del agua, encajan perfectamente con una visión, digamos, económica, ¿no? De la agricultura, del bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, pero repito, ¿no? Como empecé diciendo, creería que no es algo que se tiene muy a la vista, pero que podría generar tesis, de trabajos, de investigaciones y publicaciones. Claro. Sí, bueno, generalmente este tema de contaminación se ve a veces desde el punto de vista social, en la agricultura, muestran a las personas contaminadas con los metales, los reportajes bastante gráficos que salen, pero sí, tienes razón, yo nunca he visto tampoco un tema desde la perspectiva económica, ni siquiera en otras partes. Ojalá que ahora que veamos los comentarios, de repente alguien nos corrige, pero no lo he visto desde ese punto de vista económico de esa valoración, sobre todo de este tipo de impacto, ¿no? Que sería importante trabajarlo en realidad. Claro. Bueno, habías hablado un poco del tema de los bioindicadores, que era el siguiente punto que íbamos a tratar, como un complemento de los monitoreos, ¿no? Y de ahí también, por eso que habíamos conversado un poco de ecotoxicología, de biomonitoreos, utilizar estos macroinvertebrados. Y yo en algún momento también lo he hecho, me he puesto ahí en el suelo ahí a sacar, a clasificar taxonómicamente estos macroinvertebrados, pero nunca en el país, nunca acá en Perú. Y yo veo dos cosas. Uno, que nos fijamos en parámetros que no son nuestros, ¿no? O sea, usamos códigos, utilizamos referencias de otros países, veo ahí una incoherencia. Y lo otro es, digo, bueno, ya si nos ponemos a trabajar acá en el país nuestros propios, digamos, estándares y clasificaciones, yo me pongo a pensar de que siendo tan diversos, megadiversos, de una cuenca a otra cuenca ya cambió la biodiversidad, ¿no es cierto? No, eso me parece que sería un desafío enorme, ¿no? ¿Cómo vamos en eso ahí, en lo que tú has desarrollado? ¿Cómo crees que estamos? Bueno, poco a poco vamos generando más y más información sobre indicadores biológicos de calidad de agua que ha sido sintetizada en una serie de índices, ¿no? Que están validados para el Perú, sobre todo para la zona altoandina, que reflejan la realidad ecológica y biológica, ¿no? Es decir, encuentran representantes nativos de las cuencas altoandinas, ¿no? De nuestros ríos y lagunas, y que nosotros hemos utilizado hace muchos años y lo seguimos haciendo para poder caracterizar la calidad de agua de estos cuerpos. Como tú bien dices, la forma tradicional de evaluar la calidad del agua es a través de ciertos parámetros, que son los estándares de calidad ambiental, que uno los puede revisar fácilmente, ¿no? Uno entra a la página del Ministerio del Ambiente y ahí están, ¿no? Se pueden descargar. Y uno va a ver una serie de números y concentraciones y valores para X número de sustancias y para distintas clasificaciones, de uso potable, agrícola, ganadero, para pesca, para conservación del ambiente acuático, etcétera, ¿no? Entonces, pero exactamente, tú bien lo has dicho, son parámetros que son copiados de otros países y que no necesariamente reflejan nuestra realidad, ¿no? ¿Y por qué son copiados de otros países? Bueno, porque para generar esa información en el Perú tomarían décadas de investigación y de publicaciones para poder generar parámetros ecotoxicológicos para todos esos contaminantes. No estamos hablando de unos cuantos metales, estamos hablando de decenas de contaminantes orgánicos, plaguicidas, metales, etcétera, y que requeriría de un esfuerzo y de una inversión que nosotros no podemos hacer. Probablemente ni siquiera tengamos el espacio o los laboratorios y las personas entrenadas para eso. O sea, sería una labor titánica. Entonces,
Y no solo nos pasa a nosotros, le pasa a muchísimos países que lo que hacen es adaptar esa información, esa legislación al país. Una manera un poco más realista, o en todo caso, para complementar esa información tradicional de los estándares, digamos, que copiamos de otros lados, es adaptar más bien estrategias o modelos biológicos donde nuestra biodiversidad, que como mencionaste en un momento, lleva miles de años, siglos, adaptadas a esas condiciones, pueden reflejar mejor y de una manera más realista las condiciones de un cuerpo de agua. ¿Por qué digo más realista? Porque si bien los estándares de calidad ambiental son, digamos, un referente importante, eh, cuando yo digo que en un cuerpo de agua hay X cantidad de plomo, no sé realmente qué es lo que eso significa, solo puedo saber si está por encima o por debajo del estándar, y puedo saber si es bueno o malo, ¿no? Sin embargo, eso refleja además las condiciones en el momento en que se tomó la muestra. O sea, no me permite saber qué pasó antes, qué pasó después, ¿no? Entonces, pero si yo aplico o complemento esa información con otro enfoque, con un enfoque biológico, observando las respuestas de las comunidades indicadoras, que pueden ser las comunidades de algas, de plantas, podrían también ser de aves, de roedores, en fin, qué sé yo. Nos van a decir algo, es decir, nos van a revelar cambios en su composición, en su estructura, que reflejan justamente estos cambios y estas alteraciones ambientales. Es decir, dentro de una comunidad en general existen organismos sensibles y tolerantes que estarán en mayor o menor, o sea, estarán representados en mayor o menor manera, forma, ¿no? Este, o abundancia o riqueza, digamos, de acuerdo a las condiciones. Es decir, un lugar muy impactado estará dominado por especies resistentes, ¿no? En general, tolerantes, y probablemente no encuentre ninguna especie sensible. Y en un lugar limpio, impecable, va a haber una abundancia de especies sensibles. También pueden haber tolerantes, por supuesto, porque pueden vivir en un lugar limpio, eso no es ningún problema. Pero la comunidad va a cambiar. O sea, esto es como un rompecabezas, ¿no? Es como un mecano, donde las piezas van cambiando de acuerdo a la situación. Pero ese ordenamiento, ¿no? Ese patrón de piezas tiene un mensaje. Y ese es el reto que nos impone. Es decir, nosotros debemos descifrar e interpretar ese mensaje, ¿no? Tenemos que estar preparados para poder saber qué es lo que quiere decir ese distinto arreglo de piezas, ¿no? En la comunidad. Entonces, esto se resume en los llamados índices bióticos. Hay una cantidad muy grande de índices, ya digo, para algas, para peces, para macroinvertebrados, de integridad biológica, de salud de un río, en fin, o sea, se han generado muchos índices y además para muchos lugares en particular, o sea, para muchos espacios, para muchos ambientes, para distintas latitudes. Entonces, aquí en el Perú se ha venido utilizando el índice biótico andino, que fue reportado ya hace más de 10 años probablemente, y que integra familias representativas propias, nativas de la zona altoandina del Perú, de las cuencas glaciares andinas del Perú, altoandinas, ¿no? Ese índice es el más representativo y de hecho, cuando uno lo compara con los resultados de calidad de agua usando otros índices, por ejemplo, índices europeos, este resulta ser el mejor, ¿no? Porque además encuentra que todos los organismos que uno puede muestrear en un cuerpo de agua a 4.000 metros están representados en esa tabla, ¿no? El problema con los índices europeos es que algunas especies no están aquí, ¿no? De las que salen en la lista. O algunas especies de las que encontramos nosotros en un río no están en esa lista, ¿no? Aún así,
hay ciertas similitudes que habría que ajustar en cuanto a los puntajes que se le otorgan a cada una de estas familias, ¿no? De sensibilidad, de tolerancia, pero es un camino complicado, es un camino largo. Y lo que tú decías, entre quebradas, entre regiones, entre cuencas, pueden haber diferencias, por supuesto, por la orientación de las cordilleras, por una cuestión geoquímica, en fin, distintos factores relacionados a la corriente, al caudal y a mil otros factores. Entonces, pero en general, podría yo decir desde mi experiencia que estos índices se comportan de manera, digamos, constante, responden siempre de la misma manera a distintas situaciones en una misma ecorregión, digámoslo así, hablando en promedio. Yo vengo estudiando esto hace ya 15 años. Y no es que uno encuentre cosas dispares o completamente distintas, ¿no? Y en realidad a eso debemos apuntar, ¿no? A generar herramientas que nos permitan tener una idea, digamos, bastante concisa, que sea práctica, fácil de usar, y que nos permita generar información relevante para el lugar. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos pensado que la capacitación y enseñarle a las personas, por ejemplo, a hacer este tipo de cálculo de calidad de agua a partir de macroinvertebrados podría resultar una gran opción. Porque los ensayos tradicionales químicos, físicos, son caros, son costosos. Muchas veces uno tiene que enviar las muestras a Lima, ¿no? Y entonces a veces se genera también cierta suspicacia con el tema de las muestras, con la validez, con, en fin, una serie de cosas. En cambio, digamos, enseñarle a una persona a valorar, a clasificar, a calificar la calidad de su ambiente basado en su biodiversidad, uno que le da mucho valor a esa biodiversidad, obviamente, o sea, se reconoce que tiene un valor, pero además las personas se sienten parte del problema y de la solución, ¿no? Entonces toman acción, ¿no? Y ellos mismos, como ya hemos hecho nosotros en varias capacitaciones, personas que no tienen la más mínima formación en biología, algunos probablemente no han terminado siquiera el colegio, hemos hecho talleres y con cartillas de colores, ¿no? Donde están las familias de los macroinvertebrados en imágenes. Eso, perdón, Hemos, Raúl, esas son las fotos que me mostraste. Lo que estoy mostrando ahora hay gente sí, capacitando. justamente, sí, la de la izquierda es un taller que hicimos en Huaraz, justamente el año pasado, y si uno ve lo que tienen las personas en las manos son unas cartillas de colores, ¿no? Esas Sí. cartillas son imágenes de los macroinvertebrados que comúnmente se encuentran en estas zonas y que nosotros hemos separado en color rojo, anaranjado, amarillo y verde, de acuerdo a su calidad, ¿no? Rojo muy mala, verde muy buena. Entonces la combinación de puntajes al final da un valor que te indica la calidad del agua. Entonces, como digo, estas personas con mucho entusiasmo, con mucho interés y preocupación por saber qué es lo que ocurre en su entorno, ha participado de estos talleres y la conclusión a la que han llegado en cuanto al cálculo de la calidad del agua era muy similar, en realidad con pocos errores, de la que nosotros, que digamos, tenemos más experiencia y conocemos el tema, obtuvimos. Entonces, con entrenamiento y con, digamos, material, equipo muy sencillo, ¿no? Hasta casero incluso, uno puede reportar y conocer calidad de agua in situ, ¿no? Es más, nosotros a partir de esas experiencias diseñamos un aplicativo móvil que está libre en Apple Store, en Play Store, que se llama Aqua BioSmart, ¿no? Aqua con Q, Aqua BioSmart. Y es un álbum de imágenes clasificada primero por órdenes y luego por familias, y que te permite poder seleccionar índices si estás en la costa, en la sierra o en la selva. Y lo bueno del Aqua BioSmart es que uno puede ir al campo y de manera intuitiva, ¿no? Va viendo lo que va encontrando y va buscando las fotos hasta que dice esto es. Entonces, el aplicativo lo que hace es sumar los puntajes cada vez que tú vas señalando la especie que tú crees que es, y al final te da un puntaje y te dice, y es como un semáforo, ¿no? De colores, te dice si el agua es muy buena, muy mala, intermedia, pero lo mejor de todo es que tú, si es que tienes señal, o sea, tú puedes almacenar los datos
enviarlos luego, pero si tienes señal en ese momento, tú puedes enviarla a una base de datos. Y a partir de esa base de datos, el que maneja la base de datos puede saber dónde estás, hora, lugar, datos que tú le coloques, puede saber la calidad del agua, digamos, en tiempo real. O sea, uno puede reportar de manera remota la calidad del agua, y eso es algo en lo que estamos trabajando intensamente y que queremos difundir, porque cuanto más apliques tú estos índices, digamos, más fácil será validar su uso y la pertinencia de esta herramienta, ¿no? Entonces, a través de este aplicativo, nosotros queremos justamente, digamos, facilitar el reporte de la información. Obviamente puede requerir mejoras, ¿no? Por supuesto, y entrenamiento, porque hay que hacer seguimiento. Otra idea que nosotros hemos estado manejando ya hace un tiempo y que la estamos desarrollando es la de crear un algoritmo que permita identificar partes de las distintas familias de insectos, ¿no? De manera tal que uno pueda tomarle una foto, por ejemplo, a una bandeja, como ustedes ven ahí en los gráficos, ¿no? En las fotografías ven que hay unas bandejas. Imagínense que ustedes van al campo, hacen una colecta, colocan los organismos en una bandeja y yo luego con mi teléfono celular, ahora los teléfonos vienen con cámaras cada vez mejores, yo puedo tomar una fotografía y el algoritmo automáticamente, en cuestiones de segundos, ¿no es cierto?, me va a decir qué es lo que hay ahí. Claro, este es un paso adelante que en algún momento le daría de baja al Aqua Biosmart, por ejemplo, y a las fichas de colores, ¿no?, que ustedes ven ahí. ¿Por qué? Porque con una sola imagen el algoritmo me va a decir qué hay, y qué calidad tengo en cuestión de segundos. Entonces, ese es un paso adicional, pero sería muy práctico porque, digamos, haciendo un correcto muestreo, ¿no? Con una buena fotografía y con un algoritmo bien entrenado, ¿no? Que haya aprendido luego de ver miles de fotos, me pueda decir casi sin equivocarse cuál es la calidad de agua en ese lugar. Entonces eso sería, y estamos trabajando en eso, fantástico, ¿no? Pero es una chambaza, como se dice, ¿no? O sea, es bastante trabajo. Entonces, hay distintas maneras, ¿no? De poder facilitar la evaluación de la calidad del agua y complementar, como digo, no digo que las técnicas físicas, químicas sean malas, pero esto puede ayudar mucho a complementar la información que obtenemos, ¿no? Entonces, digamos, eso es algo, me parece relevante, ¿no? Digamos, bajo este contexto. Así es que, bueno, oportunidades hay para expandir este tipo de investigaciones, pero largamente, ¿no? Claro. Sí, lo veo sobre todo para monitoreos continuos, ¿no? Por ejemplo, tomar una muestra para un análisis de metales una sola vez, puede ser que tengas el presupuesto, pero si lo quieres hacer cada 3 meses, cada 6 meses, Olvídalo, no es se puede. carísimo, Claro, muy es caro. carísimo. Y Sí, tendrías no, acá una... y esa es una limitante, bueno, tú y yo que estamos permanentemente en escritura de proyectos y estas cosas, esto es lo que a uno lo frena de hacer más cosas, porque mira, el análisis de una muestra de agua cuesta 120 soles. Generalmente necesitas un triplicado, ¿no es cierto? Ahí tienes 360 soles. De un punto. Ahora imagínate si quieres hacer 10 puntos, ¿no? Tienes 3.600 soles. Y si quieres hacerle distintas quebradas, o sea, empieza a multiplicar y no te aguanta el presupuesto, pues. Esto es mucho más barato y genera gran información, ¿no? Claro, sí, yo recuerdo una vez que estaba proponiendo una forma de análisis de metales en la cuenca del río Cañete y Mm. hablé con el que fue mi jurado de tesis de doctorado y me decía, bueno, pero puede ser un monitoreo sincrónico, ¿no? Básicamente, o sea, es una medición de lo que tú dices, triplicados y todo, cada 2 horas. Y ahí se murió el proyecto porque es imposible, ¿no? Con la realidad que tenemos nosotros y los presupuestos que tenemos, no Sí, funcionaría. eso es increíble. Esa es una de las cosas que yo, digamos, que nunca dejó de sorprenderme, ¿no? Cuando estaba haciendo el doctorado, me decían, sí, trae nomás las muestras, acá las hacemos. Y tenías, pues,
a un técnico con el ICP, ¿no? Con absorción atómica, pasando muestras todo el y de muchos proyectos. Y Sí, claro, pues así es como salen las publicaciones, pues, ¿no? O sea, no hay mayor discusión, claro. sí, es cierto, pero sí, es verdad, es una muy buena alternativa que ojalá se siga desarrollando para bien. Bueno, siguiendo ya las preguntas, quería pasar al tema de los humedales, ¿no? La tecnología de humedales, que es bastante interesante. Acá tengo una primera foto. Yo no llego a reconocer qué humedales lo que estoy mostrando. A ver. Ah, ya. Ese humedal se encuentra en una localidad que está en Olleros, en la provincia de Recuay, que se llama Canrey Chico. Como ustedes pueden ver, hay un canal de ingreso al humedal de color rojizo, ¿cierto? Lo ven en la parte inferior de la imagen, ¿no? Esas son aguas ácidas que vienen del Río Negro. El Río Negro está fuertemente impactado por drenaje ácido de roca y en todo su recorrido tiene un pH de 3 en promedio, ¿no? Es sorprendente, ¿no? En realidad. No hay ningún afluente, nada que cambie el pH de ese río desde que nace hasta que llega al río Santa. De hecho, cuando se ve la confluencia con el Santa, es increíble, porque es una pluma roja que ingresa al Santa, ¿no? Y claro, obviamente, pues lo contamina, lo afecta, ¿no? Pero este es un humedal que se construyó en esta localidad de Canrey Chico a través de un proyecto del Instituto de Montaña, ¿no? Donde se aplicó digamos, una metodología que se llama investigación-acción comunitaria, ¿no? Investigación-acción comunitaria, donde las personas, claro, digamos, colaboran con el diseño, con la construcción, con el monitoreo, pero también con el mantenimiento, ¿no? Con la supervisión. Entonces, estos sistemas de humedales se han construido en varios lugares de la Cordillera Blanca. Este es uno de ellos. Hay otro sistema de humedal en la zona de Mesapata, en Catac, que también es la zona de Recuay, pero un poco antes de llegar a Olleros, ¿no? Y donde se tiene un relave, ¿no? De una planta concentradora que se estuvo acumulando y generando ácido, ¿no? Ahí se instaló un humedal. Yo recuerdo cuando empecé a ir a Huaraz, las primeras veces en 2005 lo estaban construyendo, y la verdad es sorprendente cómo esta tecnología puede ayudar a mejorar la calidad del agua. Tanto es así que pasábamos de un agua que estaba a pH 2 o 3 a un agua que estaba a pH casi neutra, ¿no? Entonces, son sistemas muy eficientes, pero hay que mantenerlo. O sea, no son mágicos tampoco, no es que uno los instala, verifica que funcionan y te vas. O sea, son sistemas que requieren de atención, de mantenimiento, ¿no? Y funcionan muy bien. La verdad es que esa es una técnica, una tecnología, es lo que se conoce como una infraestructura. Creo que se le fue la señal a Raúl. Vamos a esperar un momento a ver si regresa. Sí, creo que se ha caído la conexión. Podemos pasar tal vez con algunas preguntas, ir avanzando con eso. ¿Sí? Nos preguntan Anthony Salazar sobre la concentración de fósforo en los sistemas acuáticos andinos. ¿Es algo que también nos preocupa? ¿Nos debería preocupar? Bueno, yo creo que cuando hablamos ya de fósforo es de repente por el hecho del uso de fertilizantes, ¿no? No sé si hay contaminación de fósforo de forma natural en los Andes. Yo generalmente lo relaciono a eutrofización, a fertilizantes. De repente ahí Raúl ha visto algo de eso. Ahora le podemos preguntar. Ujú.
Y Oscar, tú también estuviste trabajando con este tipo de sistemas como el que está mostrando ahora. Eh, no, en realidad lo que estuve trabajando fue con humedales naturales. O sea, justo lo que mencionaba del tema de años de evolución que han pasado. Yo trabajo en un humedal en particular que tiene casi al costado un drenaje de roca, de mina, pero no una mina moderna, una mina de la época así de los romanos. O sea, hay imágenes, no imágenes, pero hay evidencia de extracción, de las primeras extracciones de cobre en Europa a través de esos yacimientos. Y siempre hubo un humedal cercano ahí, y ese humedal siempre ha recibido la contaminación. Y prácticamente han convivido juntos, ¿no? Y han evolucionado juntos. Y el humedal, como es un sistema de plantas y diferentes formas de vida y microorganismos, finalmente se adaptó. Entonces tenías en menos de 2 kilómetros un sistema sumamente eficiente de remediación, de limpieza, como lo que menciona acá Raúl con este sistema artificial. Este era un sistema que nadie lo hizo, ahí se apareció y en 2 kilómetros, básicamente, que es poquísimo, porque los tiempos de residencia para metales y para bajar el pH y para poder adecuar el agua, pues generalmente requieren mayor dimensión. Uno de los problemas de los humedales es la dimensión, ¿no? Al momento de hacer tu cálculo, te sale que requieres grandes extensiones. Entonces, si estás en un lugar pues accidentado, necesitas zonas planas, o no planas con una pendiente, pero es complicado. Entonces, en este humedal, que era tan pequeño, el agua llegaba al mar, el mar de Irlanda era en el norte, prácticamente con valores por debajo de los estándares, ¿no? Entonces, incluso se pensó en un momento, se hizo perforaciones, de repente pensaban que había roca caliza abajo que hacía que aumente el pH de esa forma tan rápida, pero no. Básicamente la geoquímica era una geoquímica sin ninguna particularidad y con eso quedaba en evidencia o había suficiente evidencia para decir de que los procesos eran quizás biológicos, ¿no? Así que eso es básicamente lo que estaba haciendo y esa es la pregunta que también le quería hacer a Raúl, ¿no? De esta importancia de estos estudios de tipo de humedales. Y cuando hablamos de procesos biológicos, hablamos de la vegetación, hablamos de bacterias, de todo en general. Sí, creo que es un conjunto, es difícil separar lo uno del otro, ¿no? Pero por lo menos en lo que yo sé, si dejamos de lado la parte físico-química y la parte química, las reacciones naturales que se dan, y nos enfocamos solamente a la parte biológica, cuando hablamos de una planta, por ejemplo, una planta que absorbe metales, bueno, que resiste primero y luego absorbe metales, cuando hemos hecho cálculos, esto seguramente va a variar dependiendo de dónde estemos, la absorción que puede tener de un metal en una planta, en un humedal, por ejemplo, o sea, hablamos de todas las plantas de un humedal, no llega ni siquiera al 1% de todo el metal que hay presente, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, son eficientes. Entonces uno encuentra de que es generalmente el metabolismo microbiano, o sea, los microorganismos que están ahí en sus procesos de oxidación y de respiración y reducción que se dan de forma química también, pero cuando son biológicos son mucho más violentos, son más eficientes, y es ahí donde se da la mayor capacidad. Ahora, tú retiras a las plantas y hay un decrecimiento fuerte en esos procesos. Nosotros, entonces, más o menos se cree, y ya este año más o menos hemos encontrado de que las plantas efectivamente hay una función que cumplen, o sea, no las puedes retirar por completo, sino que ellos proveen de las condiciones ideales para que los microorganismos hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Generalmente cuando hicimos esto teníamos dos hipótesis. La primera era una contribución a la materia orgánica para que el microorganismo lo utilice como combustible, ¿no? Y pueda hacer lo que tenga que hacer gracias a la materia orgánica que proveen las plantas. Y lo otro era el oxígeno. No necesariamente proveer oxígeno así a grandes cantidades, sino que las plantas, por las raíces, ellos exudan diferentes cosas, muchas cosas, y exudan también oxígeno. Entonces creíamos de que el oxígeno, en cierta forma también, o la tensión de oxígeno que brindaba las plantas eran ideales, ni mucho ni poco, digamos, para que estos microorganismos hagan esos
hagan lo que tenía que hacer. Y hicimos pruebas en laboratorio, porque ya imagínate hacer eso en campo, o sea, cómo le dices a una planta que no libere oxígeno para tener controles, o que no libere exudados, entonces es imposible hacerlo en el campo, pero por lo menos a nivel laboratorio, lo que encontramos y estamos analizando, seguimos analizando, es de que la contribución es mayor a nivel de nutrientes, a nivel de materia orgánica. Parece ser que la materia orgánica cambia por completo los microorganismos. En cierta forma lo estresa, pero es un estrés positivo que empieza a seleccionar aquellos microorganismos que tienen la mayor o son más eficientes para esto, ¿no? Y deja de lado y los empuja, digamos, a los que en cierta forma no hacen tanto. Y eso es algo que hemos encontrado, más que lo que es oxígeno. Ya la validación en campo, eso sí está complicado, pero de repente en algún momento lo podremos lograr, no lo sé. Pero ahí eso es lo que, cómo vamos, ¿no? Claro. Sí, bien interesante. También me pareció muy interesante lo que está proponiendo Raúl, ¿no? Con lo del algoritmo, para poder identificar con los bioindicadores. También ahí con la aplicación que nos mencionó, el AquaBioSmart. Muy interesante. Y claro, en este campo me imagino que también ahora se están desarrollando muchas innovaciones y el uso de los humedales me imagino que será también una de esas, ¿no? Sí, es justamente eso, digamos, una tecnología que debemos recubrir, ¿no? Yo creo que podemos esperar a Raúl, si no, yo quería concluir con algo, que también quería la opinión de Raúl, que lo podemos ir avanzando, si es que no lo vemos por ahí, que era básicamente ya entrando un poco a lo que es la ingeniería, ¿no? Los procesos o el rol de la ingeniería, ¿no? Que de repente ahí tú también nos puedes comentar porque tú eres ingeniero ambiental, así que aquí también requerimos tu opinión. Mira, yo en este humedal que te menciono, bueno, yo he trabajado en esto ya desde el 2015, o sea, ya van 5 años. Pero desde que se descubrió este humedal hasta que se hizo lo que se viene haciendo ahora, creo que el año 93 más o menos. Entonces tenemos ya como bastantes años estudiando este humedal y hemos llegado a un nivel de detalle bastante interesante, ¿no? O sea, conocemos la geoquímica, conocemos la microbiología. ¿Y con qué afán? O bueno, aparte de generar conocimiento y ese tipo de cosas, sino que lo que queremos es poder replicarlo, poder replicarlo en otras zonas, ¿no? O sea, digamos, entender algo a tal nivel de que podemos nosotros ir a otras zonas y poder replicarlo, como en la fotografía que estoy mostrando de Raúl, que aquí, bueno, aquí lo han hecho de forma empírica, pero ¿qué pasaría si pudiésemos conocer en detalle lo que está ocurriendo? Podría también funcionar y podría ser mucho más eficiente. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Aquí necesitamos de otro tipo o otro perfil de profesional, ¿no? O sea, y esto yo lo he hablado con Raúl ya antes. Nosotros como biólogos, como científicos, estamos pues abocados a entender y a comprender lo que está ocurriendo, pero por lo menos en mi opinión es ya el ingeniero, ¿no? Con estos conocimientos de ingeniería que yo no manejo, el que estaría siendo responsable de finalmente generar esta aplicación, generar este escalamiento, ¿no? No sé si en los temas que tú trabajas lo has visto, pero creo que es algo sumamente importante, ¿no? Cerrar este ciclo. Mira, te pongo como ejemplo, en Inglaterra, ahí en la colita que tiene Inglaterra, que ellos le llaman ya clima subtropical, pero en realidad es un montón de frío, ellos tienen ahí mucha actividad minera, y hay un pasivo así bastante importante para ellos, que ya no es un pasivo, o sea, es imposible detenerlo, hay drenaje ácido de mina y todo, pero este pasivo se convirtió en una especie de parque tecnológico. Lo que hicieron fue tratarlo, se trata, pero como igual llueve, como hay igual drenaje que es imposible detener, crearon diferentes laboratorios ahí, experimentales, digamos, al aire libre, donde prueban diferentes tecnologías, humedales aeróbicos, anaeróbicos. Y cuando tú ves ahí el tipo de profesional que trabaja ahí, no es solamente pues, científicos, no hay muchos ingenieros que trabajan en esto, entonces en conjunto. Y yo cuando regresé y cuando veo eso aquí, pues siento que es algo que
que todavía falta, ¿no? No estamos cerrando el ciclo. Por un lado, los científicos hacen unas cosas, los ingenieros hacen otras, y creo que todavía falta esa unión, ese sinergismo para poder hacer muchas cosas. Siento yo que en otras áreas, que no manejo, no sé, telecomunicaciones, manejo de datos, como que estamos bastante bien, pero si ves el área ambiental, innovaciones tecnológicas de ingeniería en el área ambiental en el país, todavía falta, ¿no? Todavía falta ese tipo de, de unión entre los diferentes profesionales para poder llegar para poder generar soluciones que ya se hacen en otras partes. Sí, estoy de acuerdo. Ahí hay bastante potencial y también bastante necesidad de innovar. Como mencionaba también en la presentación, ahora, por ejemplo, con el cambio climático, que es algo que nos está poniendo una presión muy fuerte para que cambiemos y para que tomemos cartas en el asunto, ¿no? Yo no conozco mucho en particular el tema de los humedales, pero sí he visto en algunos casos, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, también para las ciudades, en ciudades donde llueve mucho, para contener la escorrentería, ¿no? Cuando cae el agua y después poder almacenar esta agua para evitar que llegue a los cuerpos de agua y los contamine, o si no, para que no vaya de frente al alcantarillado y después se saturen las plantas de tratamiento de agua. Entonces también eso me parece bien interesante. Y sí, tenemos que aprovechar, ¿no? Y tener en cuenta que también en la ingeniería ambiental nosotros nos inspiramos muchísimo en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en las PETAR, en las plantas de tratamiento de aguas residuales. El tratamiento que generalmente se utiliza son los lodos activados, ¿no? Y eso es un proceso biológico. Tenemos las bacterias que con el oxígeno pueden ir degradando el material orgánico. Entonces, nosotros como ingenieros ambientales utilizamos también bastante, por ejemplo, esos procesos, también en la digestión anaeróbica para producir biogás. Entonces, me parece que también yendo en esa línea, nosotros como ingenieros ambientales tenemos que seguir aprovechando todo eso. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Todavía falta bastante para ese tipo de desarrollo. ¿Te parece si vamos contestando las preguntas? A ver si, o a los comentarios. Sí, creo que también Raúl ya está de vuelta, me parece. Podemos pasar también a los Perdón, comentarios. Sí, Hola, no Raúl. sé qué pasó con esta red, pero bueno, disculpen el haberme desconectado. ¿Me ven? Sí, te escuchamos. No, por el contrario, Raúl, yo quería agradecerte porque sé que has tenido problemas de luz en tu casa y aún así has estado dispuesto a estar con nosotros hoy día, así que te agradecemos de parte también de la carrera y de nosotros, el esfuerzo que hacemos de que estés aquí. Y qué bueno que estés nuevamente acá con nosotros. Justo, en realidad estamos hablando ya finalmente de, de lo que es la ingeniería, ¿no? Del rol de la ingeniería y por qué es que estamos hoy día conversando y esta escuela de ingeniería que tiene la universidad. Y yo le comentaba a Alberto algo de que yo he visto, o un problema quizás que estoy identificando en el tiempo que tengo de vuelta aquí, que es que, no sé si tú compartes lo mismo, pero yo creo que para solucionar estos problemas, son los ingenieros los que tienen en sus manos la capacidad de dar este puntillazo final. No sé si te parece, porque ellos manejan temas que nosotros no, ¿no es cierto? De hidrología, geología. Ellos al final son los autores, creo yo, de recoger lo que hacemos y generar una solución. Sin embargo, eso no lo veo, no lo estoy viendo y como le decía a Alberto, pues lo veo en otras disciplinas, pero en la parte ambiental no. No sé qué opinas. Sí, de hecho, cuando he estado trabajando en estos humedales que les comenté, he tenido la oportunidad de interactuar con ingenieros de distintas ramas, ¿no? Y son claves. O sea, nosotros no sabemos de pendientes, ni de caudales, ni de este tipo de cosas, o sea, ni de diseños o mapas, ¿no? ¿Cómo se llama? Elevaciones, o sea, ellos son los que manejan, digamos, la parte
no solamente estructural, sino cómo operativizar, digamos, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, cómo la bacteria degrada, cómo el macroinvertebrado, qué sé yo, indica, cómo la planta absorbe, y ponerlo en un contexto de funcionamiento, ¿no? Porque nosotros conocemos los principios, conocemos la manera como va a funcionar, sabemos qué es bueno, qué es malo, sabemos la receta, pero no sabemos llevarlo a una escala operativa, porque no nos han formado para eso, definitivamente. Y el ingeniero no puede hacer nada si no tiene al costado a un biólogo que le dice, mira, yo lo que necesito es que haya tal caudal, que haya tal flujo de agua, que haya tal pendiente para que ocurra este proceso químico, este proceso biológico. Entonces, en realidad se da una asociación muy interesante entre el biólogo y el ingeniero, ¿no? En este caso, un ingeniero ambiental, porque ambos sacan adelante esta, digamos, una propuesta o una idea, ¿no? La llevan a la práctica, pero desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, podríamos decir, el biólogo tiene la base, el fundamento. El ingeniero va a llevar a cabo esa idea y la va a volver operativa, va a hacer que funcione, pero además que funcione para obtener un resultado, un producto, ¿no? Y ese producto es mensurable, por supuesto, o sea, qué sé yo, la calidad del agua, la cantidad de, qué sé yo, de botellas que produce una máquina, qué sé yo, no lo sé, pero al final es lo que se busca, o sea, no solamente saber el concepto y qué es lo que puede pasar, sino que se haga realidad, y eso a mí me parece interesantísimo desde nuestras carreras, y la manera como podemos encontrar sinergias para poder llevar a cabo una serie de ideas, ¿no? Al campo, sí. Claro. Sí, sí, es sumamente importante. Por eso nosotros en la Escuela de Ingeniería estamos tratando de hacer eso justamente, ¿no? Nosotros, desde que tú entras en la universidad y estudias ciencias, te meten el método científico y incluso lo aplicas hasta en tu vida cotidiana, ¿no? Pero ahora también estos chicos que están ingresando le estamos dando esa visión de que son ellos los encargados de finalmente generar la solución, ¿no? La solución final al problema. Bueno, eso creo que era el último mensaje el propósito de esta charla. No sé, Alberto, si podemos pasar a las preguntas, a los comentarios. Sí, 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 sí. Tenemos ahí un par de preguntas. Me parece que, no sé si Raúl sigue conectado. Creo que se cayó de nuevo la conexión. Sí, creo que se cayó. Bueno, nos dio ese mensaje finalmente, Sí, felizmente al final. me pasa mensaje De que, sí, y bueno, entonces podemos pasar, si no, ya, bueno, bueno, agradecerles a todos. También hay muchos comentarios. Puedo preguntar, Oscar, las preguntas creo que están un poco dirigidas a lo que dijo Raúl, pero de todas maneras, tal vez si tienes algún alcance al respecto también. Por ejemplo, nos menciona Elena sobre la acidez. Dice que Raúl mencionó que hay un par de cuencas, de subcuencas, había una acidez bastante baja, de pH 3 o 4. ¿Es posible llevarlo a un pH adecuado y recuperar ese recurso hídrico? sí, claro, es posible como por ejemplo en estos humedales, ¿no? Yo he trabajado en pH de 1.5, de 2, y si tú tienes primero una caracterización completa, que es importante, es algo muy importante, no el diagnóstico. O sea, medir el pH no es suficiente, sino tienes que ver qué es lo que está generando ese pH. Tienes que ver qué roca está generando la acidez, tanto tienes de diferentes elementos que contribuyen al pH. O sea, si hablamos de acidez como concentración de protones en una muestra de agua, no es suficiente, sino que tienes que buscar el origen, tienes que buscar la interacción de estos diferentes elementos que hay en el agua. Y si tú lo comprendes, se te hace mucho más fácil poder remediarlo y poder subir el pH. Pero es básico el diagnóstico y una caracterización de eso, ¿no? Y luego también qué tecnología vas a utilizar. Obviamente tienes que utilizar materiales alcalinos para poder compensar esa acidez. ¿Qué tipo de material? ¿Cuánto tiempo te va a durar ese material en el campo? ¿Cuántos años? Si tú usas una capa de roca caliza, por ejemplo, ¿cuántos años, cuánto tiempo tienes que renovarla? Así que si es que tú tienes el conocimiento en detalle y más que todo, más que encontrar los datos, comprenderlos,
y utilizarlos inteligentemente, sí se puede mejorar esas acidez. Ok, bueno, muchas gracias. Y hay una pregunta más, pero está dirigida también a Raúl sobre los índices bióticos. No sé si es una pregunta más específica para Raúl. Eh, Pregunta sobre qué tipo de índice biótico utilizar en los ríos costeros del Perú, en una altitud entre 0 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que ahí no hay. Creo que no tenemos. Había escuchado lo que Raúl mencionaba del índice biótico andino, pero cuando es costero es diferente, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, el año pasado en humedales costeros, y si lo comparo a lo que recuerdo de los altoandinos, es otra cosa, es completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que, por el contrario, sería un desarrollo que deberíamos tener. No está de más compararlo con el andino, compararlo con sistemas europeos, porque de todas maneras hay cierta similitud, pero uno específico creo que todavía no tenemos. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo creo que con eso concluimos la ronda de preguntas y también, bueno, nos pregunta, Elena nos comenta sobre la sinergia, ¿no? Que con las carreras de biología, ingeniería ambiental, si también se podría conectar con la ingeniería química. No sé, Ah, sí, Oscar, unas palabras para concluir respecto a eso. claro que sí, ¿no? O sea, todo lo que hemos hablado aquí es química, básicamente, ¿no? O sea, hemos conversado dos biólogos, pero hemos conversado más de química que de biología. Y sí, definitivamente la ingeniería química también es una de las profesiones que va de la mano, ¿no? María Quintana es la jefa de la carrera de ingeniería ambiental y es ingeniera química. Así que la ingeniería química aplicada a la parte ambiental también es sumamente importante, ¿no? Al final son todas las ingenierías las que finalmente, manejo de información, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, el tema de la aplicación de esas aplicaciones en celular, también hay gente ahí, de otras ramas de ingeniería que se requieren, ¿no? Es sumamente importante. Ok. Perfecto, entonces con eso concluimos el conversatorio de hoy. Lamentablemente Raúl, el doctor Raúl Loaiza ha tenido un poco de problemas de conexión fuera de su control. Hubo problemas con la electricidad, pero le agradecemos mucho su participación y haber hecho el intento también de estar acá con nosotros y habernos dado todo ese conocimiento. Y también, Oscar, muchas gracias también por la participación y gracias a todos por su asistencia. Y antes de despedirnos, me gustaría mostrarles los siguientes eventos que vamos a tener en la carrera de Ingeniería Ambiental. Tenemos un segundo. Tenemos la conferencia, un segundo. Tenemos el miércoles que viene, el miércoles 21 de octubre a las 7:30 p.m., tenemos una conferencia organizada por el Grupo Tópicos en Ingeniería Genética de la Cayetano, y que van a hablar los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Filosofía, que están rumbo a la competencia de iGEM el 2020, sobre las nuevas soluciones para la pérdida de cultivos por las heladas en el Perú. Ellos han creado una innovación muy interesante para prevenir los daños que se causan a los cultivos por las heladas, que como sabemos es un problema bastante grave. Y entonces los invitamos este miércoles 21 de octubre a las 7:30 p.m. para que vean esta conferencia. Lo pueden ver en Facebook Live en Tópicos en Ingeniería Genética de la UPCH. También los invitamos al webinar el 29 de octubre a las 6:30 p.m. de la carrera de Ingeniería Ambiental. El tema va a ser calidad de agua, nuevas enfermedades y experiencias de epidemias pasadas en el Perú. Y vamos a estar de ponentes el doctor Oscar Aguinaga, el doctor Humberto Guerra y yo. Y luego también tenemos otro webinar de la carrera de Ingeniería Ambiental el 12 de noviembre a las 6:30 p.m. El tema es la conversión de paisajes forestales a humedales amazónicos por minería aurífera.
Y también recordarles a los interesados o interesadas en estudiar ingeniería ambiental que el 8 de noviembre se puede postular por factor excelencia a la carrera de ingeniería ambiental. Así que los invitamos a los que estén interesados en estudiar la carrera de ingeniería ambiental en Cayetano a que postulen a la carrera. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y ya nos estamos viendo en los siguientes eventos.